Plan de lectura día 21, mes noveno. En el capítulo 37 de Isaías vemos cómo Judá es librado de la invasión asiria que estaba llevando adelante el rey Sennacherib a través de sus súbditos. Y Ezequías entonces ya había recibido la noticia de que este rey estaba hablando soberbiamente contra el Señor, creyéndose invencible, que ni siquiera Jehová podría detenerlo, ni siquiera el Señor podría impedir que él conquistara Judá, y él pensó que iba a poder derrotar a Judá tal como derrotó a todos los otros reinos, y en ese tiempo derrotar a un reino era también derrotar a sus dioses. Por tanto, también creía que el Señor, el Santo de Israel, no sería obstáculo para él. Pero esto lleva a Ezequías a orar al Señor y él reconoce una declaración tremendamente potente. Dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Versículo 16 del capítulo 37. Acá reconoce que el Señor está sobre todos los reinos, que por más que haya imperios poderosos, por más que haya reyes imponentes, el Señor está por sobre ellos y Él es quien puede escuchar nuestra oración. Él creyó que el Señor podía escuchar su oración y pidió entonces ser librado de la mano de este rey. Y esto es importante para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová, dice, versículo 20. Esta debe ser la motivación de nuestras oraciones, la gloria del Señor. Si esa es la motivación, entonces estamos orando en la dirección correcta. Si la motivación son, como dice Santiago, nuestros propios deleites, entonces va a ocurrir lo que decía Santiago, que vamos a pedir pero no vamos a recibir, porque estamos pidiendo la dirección incorrecta. Si Dios nos respondiera esa oración afirmativamente, si Él nos dijera que sí, entonces nos estaría haciendo daño. Entonces queda claro que el Señor es quien responde a Sennacherib porque ha levantado su voz, ha insultado y blasfemado al Santo de Israel. Y se anuncia también en el versículo 32 que habrá un remanente que se salvará y que el celo del Señor hará esto. Y eso es realmente también parte del plan del Señor que va revelando la Escritura, que de todo este pueblo, que eran descendientes físicos de Abraham, Él salvaría a un remanente, era el verdadero Israel, el Israel espiritual, aquel que puso su fe en Él y fue fiel a su pacto. Entonces, también fijémonos que el Señor amparó esa ciudad, protegió a Jerusalén por amor de David, por el pacto que le hizo a David, de que mantendría en su trono a sus hijos. Y fijémonos que fue el ángel de Jehová que, que refleja al Jesús antes de su encarnación, quien mató a 185.000 asirios en el campamento, y finalmente esto causó la derrota total de este pueblo, al menos en esta campaña contra Judá. Vemos que además que el fin de Sennacherib, ese rey que tanto se jactó y blasfemó, el fin de él fue que sus propios hijos lo mataron mientras él estaba adorando en un templo pagano. Por tanto, ese es el fin de los blasfemos, ese es el fin de los que se jactan contra el Señor, y veamos que el Señor entonces dará el pago a sus enemigos. Por último, en el capítulo 38 tenemos la enfermedad de Ezequías. Isaías fue enviado por el Señor para informarle a este rey que él iba a morir, y este rey entonces elevó un clamor, un lamento, pidiendo por favor misericordia al Señor, y el Señor entonces oyó este clamor del rey Ezequías y le dio una señal además que es muy grandiosa, que es que el sol retrocedía unos grados en el reloj de Acaz, un reloj solar. Entonces eso es algo, por supuesto, que solo Dios podía hacer, una obra sobrenatural de hacer que el sol devolviera su luz, ya habiendo avanzado. Y el rey Ezequías entonces eleva una alabanza al Señor, una gratitud, en donde le agradece por su salvación, por haber perdonado sus pecados. Él no ve esto solamente como una sanidad de su enfermedad, sino como un perdón integral a él como persona, y una restauración también espiritual. Y esta gratitud lo lleva a cantar agradecido por esta obra del Señor.
Pidamos al Señor que nos dé esta fe de Ezequías. Él creyó que el Señor podía sanarlo. Él creyó que, a pesar de que era una profecía que estaba decretado contra él que iba a morir, él creyó que si se humillaba delante de Dios y si le rogaba con clamor, con súplica, entonces el Señor podría escucharlo y además podría sanarlo. Y vemos que Isaías también dio un medio para que fuera sanado, que era una masa de higos que debía ser puesta en la llaga. Era una llaga, probablemente una infección que él estaba sufriendo. Y esto también es importante porque el Señor muchas veces en su palabra nos promete algo, pero también nos da un medio que nosotros debemos usar. Y ese medio, el uso de ese medio refleja fe en nuestro corazón. Si no lo usamos, realmente no tenemos fe, tal como pasó con Naamán el sirio. Eliseo le dijo que tenía que sumergirse 7 veces en el Jordán y él al principio no quería hacerlo. Si él lo hacía, iba a ser sano. Si él usaba ese medio, iba a recibir esa bendición de parte de Dios. ¿Por qué? No por el medio mismo, sino por la fe que él estaría demostrando. Y fue convencido finalmente que lo hiciera y recibió la sanidad. Entonces nosotros también usemos los medios que el Señor nos ha dejado. El Salmo 64 fue comentado en la primera parte de este plan. Luego tenemos Proverbios 23-24, que nos habla de la alegría de tener un hijo justo y sabio. También acá esto es algo que nosotros no podemos hacer en el corazón de nuestro hijo, el hecho de poner la fe en sus corazones. Eso es algo que solo Dios puede hacer de manera sobrenatural. Pero sí también debemos usar los medios que el Señor nos ha dejado, que es instruirlos en la palabra, predicarles el Evangelio constantemente. Los primeros evangelistas de nuestros hijos somos nosotros los padres. Los primeros maestros no son los maestros de la iglesia o los pastores de la iglesia o los profesores que puedan tener, sino sus padres. Por tanto, nosotros debemos asumir este rol bíblico y educarlos en la fe y enseñarles a ver el mundo con una cosmovisión cristiana. Y si ellos fueren salvos, nos dará una gran alegría, un gran motivo de gratitud al Señor, porque podemos ver que ellos invocan entonces su nombre. Y por último tenemos el capítulo 6 de Gálatas, es un capítulo que habla de varios temas. El primero de ellos es la restauración de aquel que ha caído. Veamos que si alguno es sorprendido, los demás deben restaurarle. Y acá se nos dice cómo, que es con mansedumbre y considerándose a uno mismo. Es decir, no pensando que uno no haría eso, yo no caería en eso, yo no haría eso, yo nunca llegaría a ese punto. Eso es soberbia, porque, y de hecho, si es que tenemos esta actitud, podemos llegar a ser tentados, dar lugar al diablo para ser tentados por el hecho de haber sido soberbios. Entonces debemos restaurar con espíritu de mansedumbre, como decía Jonathan Edwards, pensando que nosotros también podríamos haber caído en esa falta por más grosera que fuera, porque nosotros también somos pecadores. Y el fin entonces debe ser la restauración. Y si el hermano no demuestra arrepentimiento y no quiere aceptar lo que dice la palabra de Dios, ahí lo que procede es la disciplina. Pero nos llama a sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y con la ley de Cristo se refiere a los mandamientos que han sido revelados de manera especial a través de Cristo, que estaban anunciados antes, pero que Cristo le ha dado un énfasis único, como por ejemplo un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y ahí se refiere a un amor especial que debe haber entre los hermanos que son hijos de Dios, que tienen la misma fe, que han sido rescatados por el Señor. Cuidado con creer algo con creer algo de nosotros, que somos alguna cosa, no siendo nada. O sea, creernos piadosos, creernos intachables, infalibles, no siendo tal cosa. Entonces, veamos que se nos llama no a poner nuestros ojos en lo que los demás hagan, sino a someter a prueba nuestra propia obra. Y ahí solamente vamos a tener un motivo para estar tranquilos respecto a nosotros mismos, de que estamos delante del Señor. Pero no tengamos ojos acusadores o inquisidores como si fuéramos una policía espiritual respecto de los otros. También llama acá a bendecir a quien instruye a los demás en la palabra. O sea, si alguien es instruido en la palabra, que bendiga a aquel que lo instruye, a aquel que le enseña. Y acá incluye, dice, haga partícipe de toda cosa buena.
Es decir, debe haber un ánimo constante de esa bendición, porque esa persona que está instruyendo la palabra, también si tiene el espíritu correcto, entonces va a estar velando por el bien de la iglesia constantemente. También nos dice algo fundamental: Dios no puede ser burlado, y en todo lo que hagamos en nuestra vida vamos a estar cosechando, o sea, sembrando, ya sea para la carne o para el espíritu, y dependiendo de eso también vamos a cosechar. Si hemos sembrado para la carne, vamos a cosechar corrupción, pero si sembramos para el espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Por tanto, cada día nosotros estamos arrojando semillas. La pregunta es: ¿hacia dónde? ¿Hacia la carne o hacia el espíritu? Por eso nos llama acá a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Nosotros debemos vivir por fe. Esto también es parte de vivir por fe. Si nosotros decimos, bueno, he estado viviendo piadosamente, pero no veo los resultados que espero, es porque estamos viendo las circunstancias y no lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice que a su tiempo cosecharemos. Y ese tiempo es el Señor quien lo determina, no nosotros. Pero lo que sí podemos saber es que sí o sí vamos a recibir la vida eterna, el bien que se nos ha prometido. Por eso también se nos llama a hacer bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Fijémonos que esa es la prioridad. Hacer bien a todos, sí, pero ahí hay una prioridad: que primero a los hermanos, a los de la familia de la fe. Debe estar primero en nuestra mente, en nuestro corazón, aquellos que han sido redimidos por el Señor. Em, También fijémonos que el hecho de predicar la cruz de Cristo, el hecho de predicar que esa cruz es suficiente y que la fe en esos méritos de Cristo son suficientes, acarreaba persecución aún en ese momento, y quienes los perseguían eran los judíos, y era porque los judíos querían agregarle a la cruz algo más, y eran los ritos de la ley. Y ellos no estaban entendiendo que esos ritos eran sombra de lo que había de venir, anunciaban la obra de Cristo y fueron puestos como un tutor hasta que llegara Cristo, pero que una vez llegado el Evangelio, una vez llegado cumplido el Evangelio, más bien porque antes había sido anunciado ya, una vez llegado el Mesías prometido, ya esos ritos y esas sombras pasaban a ser abolidos. Por tanto, aunque nos acarree persecución, nosotros no podemos dejar de predicar esa cruz, y que solo esa cruz es suficiente. No se le agrega nada ni tampoco se le quita nada. Por eso también el apóstol dice: lejos esté de mí gloriarme, que esté lejos de él jactarse, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Y ahí tenemos la tercera crucifixión en Gálatas. Teníamos la primera, que era: con Cristo estoy juntamente crucificado. La segunda, que era: em, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la tercera, que es esta: el, dice, el Señor Jesucristo dice: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, yo morí al mundo y el mundo murió para mí. Ahora vivo para el Señor Jesucristo. El mundo está muerto para mí. ¿Podemos decir eso realmente? Eso debemos rogar que podamos decirlo, porque acá hace una declaración parecida a la que ya había hecho antes en Gálatas 5:6. Antes había dicho que en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Ahora dice lo mismo, pero habla de que lo que importa es una nueva creación, es decir, el ser nuevas criaturas, el haber sido regenerados, como dice, como se conoce el término teológicamente. Eso es lo decisivo: el haber recibido el nuevo nacimiento, el haber sido hecho nuevo hombre. Todo ese vocabulario se refiere a lo mismo. Por tanto, esa debe ser lo decisivo para ser considerado cristiano, para ser considerado miembro de la iglesia, y para que se considere que estamos dentro del pueblo de Dios, el haber sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, a todos los que anden conforme a esta regla, dice: paz y misericordia, el Israel de Dios. Y ese Israel de Dios entonces es la iglesia, en donde se cumple todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo. Ha venido argumentando entonces que el verdadero Israel no es el que desciende físicamente, sino aquel que desciende espiritualmente, que es por la fe. Y lamentablemente vemos acá la molestia del apóstol Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias. Esta iglesia había sido problemática y ellos habían creído a falsos maestros. Procuremos no causar molestias a quienes están sirviendo al Señor con toda su vida, a quienes están entregando el Evangelio, porque podemos hacerlo con nuestras carnalidades y eh, nuestros pecados. Procuremos, en vez de causar molestias a otros que están sirviendo al Señor, procuremos eh,
entregar nuestras vidas como sacrificio vivo al Señor y pedirle constantemente ser lleno de su Espíritu. El Señor les bendiga.